¿Alguna vez has sentido que Dios simplemente te ha abandonado? Que por mucho que reces, Él ya no te escucha. Comenta aquí, ¿alguna vez has pensado que Dios se ha alejado de ti por tus errores? Porque hoy tal vez descubras que el problema nunca fue Dios. La parte más importante está al final, porque es ahí donde aparece la verdad. Era un jueves nublado, de esos en los que el tiempo parece reflejar lo que el alma siente por dentro. Miriam tenía 41 años y vivía sola desde su divorcio en 1900, una casa sencilla en el interior de Colombia. Trabajaba como costurera en su casa y ese día se preparaba para otra entrega. La televisión estaba encendida a bajo volumen, solo para hacerle compañía, y la tetera silbaba en la cocina mientras ella terminaba de planchar la última prenda. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro hacía semanas que algo le dolía. Ya no rezaba como antes, no porque no quisiera, sino porque no podía. Le daba vergüenza incluso abrir la boca y decir, Señor, esa sensación de ser rechazada por Dios, de haber ido demasiado lejos, no se le iba de la cabeza. Miriam había crecido en la iglesia. Se sabía todos los versículos sobre el perdón, la restauración, la gracia, pero ahora nada parecía aplicarse a ella. Desde que cometió el error que nadie conoce, un error que ella misma no se perdonaba, todo había cambiado. La Biblia estaba allí, en la estantería, pero hacía meses que no la tocaba. Durante las últimas semanas había intentado distraerse con el trabajo, las series o incluso con largos paseos por el barrio, pero el peso de su alma la acompañaba. Sin embargo, aquella mañana había algo diferente. No era visible ni audible, pero era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sin saber por qué, Miriam se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando al suelo, en silencio. No lo sabía, pero ese día no terminaría como los demás. Algo o alguien estaba a punto de romper su silencio. Hacia las 11 de la mañana, Miriam decidió salir a comprar hilo y tela. De camino, pasó por la pequeña iglesia de la esquina donde solía congregarse. La puerta estaba abierta, pero ella apartó la mirada, como quien evita a un viejo conocido. Allí era donde, años atrás, lloraba en el altar y cantaba con los ojos cerrados. Ahora, solo de pensar en entrar, se le oprimía el pecho. «Ya no soy digna», murmuró para sí misma, apretando el asa del bolso. El pensamiento llegó rápido, como una flecha, y ella no lo cuestionó, lo aceptó como cierto. En ese instante, algo invisible pareció moverse a su alrededor. Miriam sintió un escalofrío, como si alguien la estuviera observando. Miró hacia atrás, pero la calle estaba vacía. Al volver a casa, tomó una taza de café y se sentó en el porche. El cielo estaba más nublado y soplaba un viento fuerte. Mientras cosía, comenzó a escuchar dentro de sí misma una voz familiar, no en palabras audibles, sino como pensamientos recurrentes. ¿De verdad crees que Dios te perdonará? Después de todo lo que has hecho, era una acusación silenciosa pero constante. Miriam no sabía discernir si era su propia mente o algo más. Y allí, en ese momento común, comenzó la batalla espiritual. Pensaba que solo estaba recordando el pasado, pero sin darse cuenta, estaba escuchando una mentira y creyéndola. Una mentira que parecía humildad, pero que en realidad era veneno. Y lo peor, estaba surtiendo efecto. A primera hora de la tarde, el clima se enfrió y comenzó a caer una lluvia fina. Dentro de la casa, el sonido de la costura se vio interrumpido por un leve trueno. Miriam se levantó para cerrar la ventana de la cocina y al volver, vio su Biblia sobre la estantería. Parecía llamarla. Durante unos segundos se quedó quieta, mirándola. Pensó en abrirla. Pensó en intentarlo, pero un sentimiento abrumador se lo impidió. «¿Para qué?», murmuró. «Ya he pedido perdón tantas veces. Dios ya se ha cansado de mí».
Se sentó en el sofá con los ojos llorosos y dejó que el silencio se apoderara de ella. Pero no era un silencio cualquiera, era ese silencio denso, pesado, el tipo de silencio en el que la culpa grita más fuerte que cualquier oración. A medida que avanzaba el día, Miriam se sentía cada vez más agotada, y no era el cuerpo, era el alma. No podía explicarlo, pero había una opresión en el ambiente. Todo parecía más oscuro, más sofocante. Y aunque no había ruidos extraños, sentía que había algo allí. Fue al dormitorio, encendió la luz y miró a su alrededor. Quizás estoy volviéndome paranoica, pensó. Pero había algo que no encajaba. El dolor que sentía no era normal y la acusación que resonaba en su mente no cesaba. Era como si algo se estuviera alimentando dentro de ella. Una creencia, una convicción de que ya era demasiado tarde. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. El enemigo se había instalado donde la duda se había convertido en certeza. Ella creía, de verdad, que Dios la había abandonado. Hacia las 5 de la tarde, Miriam decidió acostarse un rato. El día parecía no pasar y el dolor en el pecho aumentaba sin explicación. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. En cambio, imágenes comenzaron a invadir su mente. Recuerdos antiguos, errores que ya habían sido confesados y llorados, pero que ahora volvían con fuerza, como si nunca hubieran sido perdonados. Su mente era un tribunal sin piedad, y el acusador no se callaba. Has avergonzado el nombre de Dios. Eres un fraude. ¿Cuántas veces más vas a pedir perdón por el mismo pecado? Esas frases no eran pensamientos pasajeros, sino dardos certeros y repetitivos, como si quisieran destruir cualquier atisbo de esperanza que aún le quedaba. Miriam se levantó asustada. Estaba sudando frío, a pesar del tiempo helado. Fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Tenía los ojos hundidos y el rostro cansado. Pero lo que más la asustó fue la sensación de vacío, como si Dios se hubiera ido de verdad. Entonces se sentó en el suelo frío del pasillo, abrazándose las rodillas, y comenzó a llorar en silencio. No salía ninguna palabra, solo lágrimas. Era como si algo le impidiera hablar con Dios, como si se hubiera levantado una barrera invisible entre ella y el cielo. Y por primera vez en años, pensó seriamente, quizás no vuelva nunca más. La mentira había surtido efecto. Miriam se sentía expulsada de la presencia de Dios, aunque él nunca se lo hubiera dicho. Ya era de noche cuando Miriam encendió una vela. La luz eléctrica había parpadeado varias veces y, nerviosa, decidió no quedarse en la oscuridad total. La llama titilante proyectaba sombras en las paredes, creando un ambiente extraño, casi sagrado. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Entonces, algo sucedió. En el momento exacto en que se disponía a acostarse de nuevo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero no era como antes. No era miedo. Era algo diferente. Una presencia que no podía explicarse. Se quedó inmóvil, como quien reconoce que algo más grande que ella acaba de entrar en la habitación. Y fue en ese instante, sin previo aviso, cuando un recuerdo específico emergió en su mente. La historia del hijo pródigo. La escena era clara como una película. El joven, después de malgastarlo todo, regresa a casa sucio y avergonzado. Y el padre corre a su encuentro. Miriam recordó la voz del pastor diciendo, corrió, incluso viendo a su hijo apestando a cerdos. Eso la impactó profundamente. Intentó alejar ese pensamiento como quien rechaza el consuelo, pero algo dentro de ella cedió. Por primera vez en semanas sintió ganas de orar, no por obligación, sino por nostalgia. Pero aún había resistencia. La mentira que se había arraigado decía, esto no es para ti, tú no eres el hijo, tú eres un caso perdido. Y allí,
En ese silencioso choque entre el recuerdo de la gracia y la fuerza de la culpa, Miriam se quedó parada, dividida entre creer o seguir renunciando. Miriam se levantó lentamente, como si estuviera pisando un lugar sagrado. Sentía que algo estaba a punto de suceder, pero aún no sabía qué. Caminó hasta la sala, se arrodilló sobre la alfombra antigua y cerró los ojos. Quería decir algo, pero tenía la garganta cerrada. Fue entonces cuando, por primera vez, se atrevió a decir en voz baja: «Señor, ¿sigues ahí?». La respuesta no llegó en forma de palabras ni de emoción, pero llegó en forma de confrontación. Tan pronto como dijo eso, una avalancha de pensamientos negativos intentó invadir su mente. ¿Te atreves a hablar con Dios? Después de todo, estás jugando con lo sagrado. La intensidad era tan fuerte que casi se levantó y se rindió, pero algo dentro de ella gritaba más fuerte: «Quédate», y se quedó. Permaneció allí, inmóvil, con los ojos cerrados, luchando contra lo que no se veía. Y entonces, como en un destello, recordó Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no vino de la memoria común. Vino como si hubiera sido soplado, de la nada, en su mente. Y eso hizo que Miriam abriera los ojos de nuevo. Estaba arrodillada, sí, pero ahora con una extraña certeza brotando. Ella todavía pertenecía, incluso sin sentirlo, incluso sin entenderlo, incluso sin merecerlo. Ella todavía era de él. Y tal vez era precisamente por eso que el enemigo luchaba tanto por silenciarla. Porque una vez que alguien, incluso caído, se atreve a volver, el infierno se desespera. Miriam respiró hondo. Aún de rodillas, con la cabeza gacha, comenzó a percibir algo extraño. Ese peso que la había acompañado en los últimos días estaba empezando a ceder. Era sutil, casi imperceptible, pero real. No había ninguna manifestación extraordinaria a su alrededor, ninguna luz, ningún sonido, pero dentro de ella, el ambiente espiritual estaba cambiando. Aquellas frases que resonaban como verdades absolutas, ahora comenzaban a desmoronarse. «No eres digna», decía una voz, pero otra, más profunda, respondía: «Quien te declaró indigna no fue Dios». Por primera vez lo entendió. No era el Señor quien la había rechazado. Era su propia culpa, alimentada por una mentira. Allí, en el suelo de su casa, Miriam se dio cuenta de lo que había hecho el diablo. Había disfrazado la condenación como humildad. Había transformado el arrepentimiento en autoacusación eterna. Había tergiversado las escrituras, como siempre hace, para hacerle creer que había cruzado un límite que no existe en la gracia. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran otras. No de desesperación, sino de alivio. Era como si las cadenas que la ataban hubieran caído una a una. No era libre por emoción o porque lo mereciera. Era libre porque decidió no creer más en la mentira. Y eso, en el reino espiritual, lo cambia todo. Aún de rodillas, Miriam preguntó en voz baja: «¿Pero por qué has guardado silencio durante tanto tiempo?». La pregunta estaba cargada de dolor, pero también de curiosidad. Y sorprendentemente, la respuesta no tardó en llegar. No en palabras, sino en comprensión. Era como si sus pensamientos estuvieran organizados por una mano invisible. Dios no estaba en silencio porque se había rendido. Estaba esperando a que ella dejara de escuchar al otro. Su silencio no era rechazo, era protección, era espacio. Era el único sonido que quedaba cuando el corazón está rodeado de mentiras. Y en ese instante, Miriam comprendió que el enemigo habla alto en el silencio, precisamente porque sabe que, si ella escucha al cielo, la verdad vendrá. Se sentó en el suelo, ahora con la columna erguida, y miró a su alrededor. La casa estaba igual. La vela aún ardía en un rincón, pero dentro de ella, todo era diferente. La sensación de abandono había sido sustituida por un suave eco. Nunca te abandonaron.
No necesitaba ver ángeles, ni oír voces, ni caer en éxtasis. El milagro era ese. Aunque nada había cambiado por fuera, ella había sido alcanzada por dentro. La verdad había llegado. Y cuando la verdad llega, la mentira pierde espacio. La noche apenas comenzaba, pero Miriam ya sabía que no sería igual a las anteriores, porque ahora tenía lo que no tenía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Más tarde, esa noche, Miriam hizo algo que no había hecho en meses. Abrió la Biblia. Le temblaban un poco las manos, pero no por miedo, sino por reverencia. La abrió sin elegir página y cayó en Juan 8. Leyó sobre la mujer sorprendida en adulterio. Conocía bien ese pasaje, pero en ese momento sucedió algo diferente. Era como si la historia hubiera sido escrita para ella. Esa mujer no podía negar lo que había hecho. Estaba expuesta, rodeada de acusaciones, y sin embargo, Jesús no la condenó. Al contrario, ordenó que nadie la tocara y la liberó con una frase que atraviesa el tiempo: vete y no peques más. Miriam cerró los ojos. Ya no necesitaba señales. La palabra había hablado. Entonces se acostó, con la Biblia abierta sobre el pecho. No sentía ninguna euforia espiritual, ningún éxtasis, sino una paz tan profunda que le resultaba extraña. Se sentía como quien regresa de un largo viaje y encuentra la puerta de su casa abierta. El peso de su alma había desaparecido, y lo más increíble, Dios no había cambiado. Quien había cambiado era ella. Al dejar de creer en la mentira, el enemigo intentó silenciarla utilizando la propia Biblia distorsionada, su propia conciencia herida, el propio silencio de Dios. Pero fracasó, porque al final la verdad venció. Y ahora ella lo sabía. El cielo no se cierra para quienes regresan. Nunca se cerró. A la mañana siguiente, Miriam se despertó diferente. No había música, ni celebración, ni mensajes del cielo escritos en las paredes, pero había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ligereza. Se levantó, preparó café y por instinto rezó en voz baja. Palabras sencillas, pero verdaderas. Y esta vez sin culpa, sin miedo, sin ese peso en el pecho. Era como si su alma hubiera vuelto a respirar. Mientras tomaba café mirando por la ventana, una notificación en su celular llamó su atención. Un video sugerido en YouTube con el título "La mentira más peligrosa que el diablo está usando en tu vida". Miriam hizo clic, sin saber por qué, y en los primeros segundos escuchó: quédate hasta el final, porque esta verdad puede salvar tu alma. Se quedó inmóvil. El vídeo describía exactamente lo que había vivido el día anterior. Cada frase parecía sacada de su mente, como si alguien hubiera leído su diario espiritual. La mentira de la indignidad, la parálisis de la culpa, el miedo al silencio. De Dios, todo estaba allí. Y cuando escuchó el versículo de Romanos 8:1, no pudo aguantar. Lloró, no de dolor, sino de confirmación. Era como si Dios mismo le estuviera diciendo: lo vi todo, estuve allí todo el tiempo. Y entonces lo entendió. La revelación llegó al final, como decía el vídeo, y ahora todo tenía sentido. La batalla espiritual que había vivido sola en su casa era la misma que enfrentaban miles de personas, pero ahora sabía cómo vencerla. Miriam pasó el resto del día reflexionando sobre todo. Esa lucha interna que parecía un castigo ahora se revelaba como un llamado, una invitación a volver, sí, pero también a alertar, porque si ella, que conocía la palabra, casi cae completamente en esa trampa, ¿cuántos otros estarían ahora sufriendo en silencio, creyendo que Dios los había rechazado? Sintió en su corazón que tenía que hablar. Compartió el vídeo con algunas personas, pero no se quedó ahí. Grabó un pequeño mensaje con la voz aún entrecortada diciendo: si crees que Dios te ha abandonado, yo pensaba lo mismo ayer, pero Él nunca se ha ido. Era yo quien estaba creyendo en la voz equivocada.
Ese pequeño mensaje comenzó a difundirse entre familiares, amigas de la iglesia e incluso desconocidos. En pocas horas recibió respuestas que la dejaron sin palabras. Necesitaba oír eso. Estoy viviendo exactamente lo mismo. Pensaba que solo me pasaba a mí. Y fue entonces cuando Miriam comprendió. La mentira del enemigo es eficaz porque actúa en el silencio. Se instala lentamente en personas aisladas que tienen vergüenza de contar lo que sienten, pero cuando entra la luz pierde su fuerza. Y aquella mujer que ayer pensaba que estaba espiritualmente muerta, ahora era un instrumento de rescate, porque la verdad, incluso dicha por alguien quebrantado, tiene el poder de liberar. Esa noche, antes de dormir, Miriam volvió al lugar donde se había arrodillado el día anterior. La casa estaba en silencio, la vela en el mismo rincón y la Biblia aún abierta en Juan 8. Se arrodilló, pero esta vez sin miedo. La oración fue breve, pero firme. Gracias por no haberme abandonado. Ayúdame a no volver a creer en otra voz que no sea la tuya. En ese momento, sintió un suave calor recorrer su cuerpo. No era emoción, era paz, y comprendió que ya no necesitaba buscar una experiencia sobrenatural para sentir que había sido escuchada. El simple hecho de saber la verdad, de que todavía era hija, ya era un milagro suficiente. Miriam se levantó, apagó la vela y se fue a dormir. Y antes de cerrar los ojos, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de morir, ni vergüenza de vivir. Sabía que aún cometería errores, que el enemigo volvería a susurrarle mentiras, pero ahora estaba preparada, porque había experimentado lo que solo quien pasa por eso entiende. Cuando todo parece perdido, es ahí donde Dios muestra que aún está presente. Y esa revelación, simple pero profunda, lo cambió todo, para siempre. Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios: la mentira se ha desvelado. Sigo siendo hijo A. Dale a me gusta al vídeo, compártelo con quien necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez creíste en esta mentira? ¿Cómo la superaste? Porque la revelación más fuerte siempre llega al final.